tu bolsillo. 2 de la tarde con 26 minutos. Es momento de hablar de la economía. Valentina Reyes aquí en 24, y así 24 tardes. No, 24 horas al día. Sí. Repítalo. No es más 24 tardes. Ya. Oye, hoy día comienzan a discutirse los 5 proyectos, no es uno. 5 proyectos de retiro de fondos de pensiones de las AFP en el Congreso. 5 proyectos a la vez, Andrés. 5 proyectos a la vez, Ya. con características distintas, con montos distintos. Si usted me pregunta, ¿hay agua en la piscina? Poca. Difícilmente estos proyectos se van a aprobar. ¿Por qué? Porque no hay una mayoría parlamentaria que permite que avance como si avanzaron, por ejemplo, el primero, segundo y tercer proyecto, sobre todo en pandemia, tomando en consideración la contingencia del minuto. Pasemos a revisar estos 5 proyectos que se van a comenzar a discutir. A ver, uno de retiro del 15%. Ya no hablamos del 10%, quedó como en la casilla el 10% como titular. Y ya no, hay un proyecto de retiro del 15% de libre acceso. ¿Ya? Eso es un proyecto. Otro que busca el retiro de hasta el 50%, un proyecto más, podríamos decir, a la peruana. ¿Por qué? Porque en Perú se podía retirar casi la totalidad de los fondos si lo destinabas a una compra de una primera vivienda. En este caso, se destinaría, si es que se aprobase este proyecto, para la compra de la primera vivienda el 50% de los ahorros. 2 proyectos muy similares, uno que empuja el vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, y otro, como no, la diputada, la colega Pamela Giles, del retiro del 10%. Son dos muy parecidos. Y uno que, si no me equivoco, promueve sobre todo el diputado Yarzo, ex Partido de la Gente, el retiro de 5 millones como una fórmula de autopréstamo. Son los 5 proyectos. Vamos con la siguiente estación y vamos entendiendo qué sucedería, qué pasa con estos 5 proyectos, qué efecto tienen en el sistema. No es menor. A ver, hoy día tenemos casi 12 millones de afiliados al sistema de AFPs. Entendamos el contexto. De ellos, 1.300.000 y fracción no tiene dinero en hacer las cuentas. Nada hoy día. Sobre todo efecto de los retiros del primer, segundo y tercer retiro. Esto considera más o menos 11,3% del total de la gente. 1 de cada 9 no tiene plata en la AFP. No le serviría ningún proyecto de retiro. No le porque hay serviría plata. nada. No tiene plata en la AFP. Son sobre todo personas con muchas lagunas que rara vez cotizaron, tienen montos acumulados muy bajos y ocurre que estas personas, normalmente que si se jubilaran tendrían pensiones de 20, 30, 40, 50 mil pesos. Obviamente, incluso las AFP en algún minuto postularon que estas personas que tenían 5 millones o menos, cuando se jubilaran, le entregasen la plata. Que en el fondo, pensiones muy bajas no valían la pena. Vamos con la siguiente estación, vamos viendo los números. Si se aprueba un retiro en las mismas condiciones que se aprobó el primero, segundo y tercero, tomando ese monto de dinero, ¿cuántas personas se quedarían sin dinero? Pasamos de 1.300.000 y fracción, como decíamos antes, a 4.700.000 personas. El 34% del total del universo de afiliados quedaría sin dinero. Si lo llevamos en palabras sencillas, 1 de cada 3 personas quedaría sin dinero en su cuenta de la AFP. Para entender, sobre todo, ¿a quién golpearía más? Porque no a cualquier público, entre comillas. Y vamos con la siguiente estación para ir entendiendo. En el caso de los hombres, 28% quedaría sin dinero. En el caso de las mujeres, 40%. O sea, golpea muchísimo más a las mujeres, que quedarían en saldo cero. Por ejemplo, los menores de 30 años que tienen menos acumulado y obviamente podrían retirar mayor proporción del dinero, más que más cantidad, mayor proporción, el 50% de ellos, de los menores de 30 años, quedaría sin un peso. Y el último elemento, que esto es donde más golpea la economía, entrarían de una sola vez 18.000 millones de pesos directos a la economía. Y esto sabemos el efecto Inflación. que tiene. Inflación, ¿vale? Y también otra cosa que sigue golpeando, y lo comentamos hasta el día de ayer, el acceso a la casa propia, que ya cada vez es más lejano. Conseguir un préstamo hipotecario, acceder al dividendo, si los sueldos incluso no se han reajustado en muchos casos, igual que el IPC, lamentablemente ese acceso a la casa propia se hace más lejano. ¿Por qué? Porque muchas de las platas de las AFP, justamente ese dinero que tenemos ahorrado, se le pasa a los bancos, se le presta a los bancos para que los bancos se lo presten a las personas. Si hay menos dinero disponible para prestar de parte de los bancos, obviamente que el crédito se hace más caro. Son los efectos, si le hace sentido o no, eso ya es otra cosa. Eso, bueno, y este debate, obviamente, tú ya lo decías, Andrés, está en el Congreso, es un proyecto que no cuenta, son proyectos que no cuentan con el respaldo del gobierno, definitivamente, ¿no? Sí, vamos a preguntarle también si hay apoyo o no de parte de la ciudadanía para este nuevo retiro de fondos de pensiones. Se lo preguntamos a don Felipe Gallegos. Felipe, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, si esto fuera una serie, tenemos que decir que estamos comenzando la 7ª temporada, porque claro, comienza a discutirse el 7º retiro de ahorros desde las AFP. 3 fueron aprobados, 3 han sido rechazados, pero claro, se acabó la veda legislativa, se pudieron ingresar proyectos a tramitación y esta tarde la Comisión de Constitución comienza a tramitar estos proyectos que buscan permitir un nuevo rescate de ahorros de fondos previsionales. Nosotros acá en el Paseo Humada hemos estado conversando con la gente, consultándoles qué les parece. Hay algunos muy a favor, otros muy en contra. Pasemos a revisar lo que nos dijeron. Yo sé que genera efectos negativos. A mí no me gustaría, en realidad a mí no. Yo creo a favor porque igual la gente lo necesita y de hecho es tu plata igual. Los retiros son perjudiciales para la economía, de las personas. A favor, tiene que ser así, porque es el sacrificio de toda una vida en mi caso. Es la opinión de la gente entonces en torno a este 7º retiro de ahorros desde las AFP, pero claro, son proyectos que son tremendamente populares desde los ciudadanos, pero que generan impactos negativos para nuestra economía. Ya lo vimos en las ocasiones anteriores, elevaron la inflación, generaron efectos, por ejemplo, en el mercado de capitales. Hoy día es muy difícil acceder a la vivienda propia porque se hizo muy complejo postular justamente a los créditos hipotecarios y, como no, también, por cierto, hay impacto en las pensiones. Son argumentos que también plantean diversos economistas. Nosotros hemos estado conversando también durante esta mañana con David Bravo, economista que lideró la denominada Comisión Bravo, que durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet estuvo a cargo de presentar propuestas junto a un grupo de expertos. Escuchemos justamente lo que nos dijo cuando estamos comenzando ya la tramitación de este 7º retiro de ahorros desde las AFP. Esto es prácticamente la antiseguridad social, es la irresponsabilidad máxima y creo que a estas alturas los y las diputadas o parlamentarios que apoyen, promuevan este tipo de reformas, deberían ser considerados responsables del deterioro de las políticas públicas del país. Son proyectos que cuentan entonces con el rechazo del mundo técnico y también con el rechazo del gobierno, porque claro, la moneda no respalda estos retiros de ahorros previsionales por estos días. Los esfuerzos de la ministra Yanet Jara de Trabajo, del ministro Mario Marcel de Hacienda, es buscar acuerdos en torno a la reforma al sistema de pensiones. Como sea, esta tarde comienza esta 7ª temporada de retiros de ahorros previsionales que se abre con la Comisión de Constitución, donde se espera que se refundan todos estos proyectos en uno solo y donde ya se han visto justamente imágenes en el Congreso de la diputada Pamela Giles con la banda que señala justamente el 7º retiro, dando el puntapié inicial entonces a esta discusión legislativa. Felipe Gallegos, muchas gracias por la información. Vamos a